Cultura F Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura F Podcast. Queremos introducir esta vez una nueva sección que tenemos preparado con Cristian, Clubes con Encanto. Tiene más capítulos, vamos a debutar con el capítulo de Unión Berlín. Y estos clubes que van a estar incluidos cumplen el requisito, básicamente por la historia que tienen, por la rebeldía que representan, por sus hazañas afuera del campo deportivo, que en el ámbito deportivo, y por la identidad de su hinchada, de su barrio y de su gente. Así que para este capítulo número 1 hacemos un pequeño viaje hasta Alemania, y un viaje en la historia también con el Unión Berlín. Así que, Cristian, cuéntanos un poquito. Cuéntanos todo en realidad de la Unión. Sí, Connie, hoy día partimos con el Unión Berlín en estos clubes con encanto. La verdad que no podía ser otro que clubes alemanes, porque sigue Alemania siendo un oasis futbolero para los que nos gusta el fútbol. Fútbol distinto. El fútbol distinto, sí, fútbol clásico. Alemania siempre marcando tendencia en todo caso. Así es. Así que enamorados por supuesto de lo que nos da el fútbol alemán y de este club, el Unión, del cual vamos a contar sus datos más importantes de su historia. Vamos allá. Vamos a ello. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de la Unión? En realidad tenemos hartas cositas que decir, pero el Unión Berlín es un equipo que para muchos se ha hecho conocido en el último tiempo porque ascendió a la Bundesliga 1, la división más importante del fútbol alemán. Y de aquí en adelante, Connie, voy a trabajar mi alemán. Así que vamos a ir con algunas palabras que estuve entrenando. Nada fácil, nada fácil. Primero que todo, decir que el Unión Berlín es un equipo que está, por supuesto, situado en la capital alemana, en un barrio que se llama Köpenick. Y, bueno, su nombre oficial es el 1 Fußball-Club Union, fundado en el año 66 oficialmente, pero que tiene una prehistoria, por decirlo así, con un equipo que era el llamado el Olympia Oberschweide. Creo que lo dije bien. Ok, tengo una consulta todavía. Dime. ¿Sigue conservando ese nombre de 1 Fußball-Club Union? ¿Y la gente solo le dice Unión? Sí, porque en realidad 1 Fußball-Club Union es 1 Fútbol Club Unión, en realidad, que es el nombre oficial. Pero en realidad no nos vamos a complicar y le vamos a decir. Exactamente. El Unión, va a ser el Unión Berlín. Exactamente. Como te decías, del barrio sureste de Berlín, y yo creo que esa mención geográfica es lo que marca su historia completamente. O sea, no podríamos explicar de otra forma a este club por su ubicación en el este de la capital alemana, que tiene más historia que todo este país juntos. Sí, exactamente. Así que toda esa historia está marcada por su ubicación y desde siempre una fuerte identidad cercana a la clase obrera, especialmente con trabajadores metalúrgicos, y es por ello que adoptaron el apodo del Eisern Union, que es Unión de Hierro, y son conocidos como los trabajadores de hierro, por decirlo así. Así que vamos un poco a hacer de prehistoria de la Unión, porque no siempre se llamó Unión. Si bien su fundación original fue el 66, el origen de este club parte por allá por el 1906. Y primero hay que hablar del Olympia Oberschweide, que era el club original, predecesor de la Unión. Estoy trabajando en alemán en esta cuarentena. Estuvimos trabajando en el alemán. Sí. Bueno, y que gran parte de su historia estuvo ligado a ligas regionales, a campeonatos, podríamos decir, de segunda, tercera, cuarta categoría, pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza a sufrir cambios importantes, como todos los equipos, principalmente del este de Alemania. De hecho, hay un dato que en un momento, una vez ya hecha la división alemana, el Unión tiene que ir a jugar una final regional, una final de país, digamos, al lado occidental. ¿Ya? Y en el regreso del equipo, gran parte del plantel se queda en el Berlín occidental. ¿Pero por qué no pudieron pasar o porque no se querían volver? Porque eran disidentes del régimen comunista, lo que hace tambalear al equipo, tanto con sus dirigentes, por la escasez de jugadores. Uh-huh. Así que hay un dato importante de cómo lo político marcó siempre al equipo. ¿Pero después volvieron o no? No, se quedaron en el lado occidental. Sí, de hecho marca la historia de la Unión. De hecho marca la historia de la Unión sufrida, digamos, y marcada por la política y por los vaivenes económicos. Sí, totalmente. Bueno, a partir del 49, este Olympia, que te decía yo, comienza a disputar la Oberliga, que era la liga de los clubes del lado oriental. Uh-huh. Bueno, competencia que nunca ganó, y
los problemas económicos que siempre tuvo la Unión, o en este caso el Olimpia, todavía no se llama Unión, lo llevaron a funcionarse con otro equipo que era el Motor Oversbike. Y ahí sí, el año 66 se unen ambos, el Olimpia con el Motor, y forman el Unión Berlín que hoy día conocemos. Perfecto. Esa era como la prehistoria. Ahora nos vamos a ir a su historia de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con el Unión? La historia más sabrosa. Sí, la más sabrosa. Durante la Oberliga, que era esta liga oriental, y desde su nacimiento, bueno, vivió la sombra de un equipo que era el Dinamo de Berlín, que era el equipo de la Stasi, la policía de la República Democrática Alemana. Del régimen. Y en realidad el Unión lamentablemente se ganó el mote de equipo perdedor. Y espera, tengo otra consulta. ¿El Dinamo existía y se lo tomó el régimen o lo crearon? Tengo entendido que existía. Eran antiguamente también cercanos al Partido Comunista, sí. Pero en este momento ya dirigentes y jugadores eran pertenecientes al partido. ¿Comunista? Sí. Ya. Y bueno, y un Dinamo que en realidad tiene harta historia porque obtuvo 10 campeonatos de Oberliga seguidos, del 77 al 88. La historia dice que a través de chantaje de árbitros, de jugadores... Claro, sí. Señor del maletín. Exactamente. Hay mucha historia detrás de eso porque... Mucha práctica de Guerra Fría. Exactamente, la Guerra Fría en pleno. Sí. En pleno jugando para el Dinamo de Berlín, que además tenía la simpatía de la mayor cantidad de gente porque era un equipo que se transformó en ultra ganador, 10 campeonatos seguidos. Claro. Así que era, podríamos decir, clásico, entre comillas, porque en realidad cada vez que se enfrentaba a la Unión eran goleadas del Dinamo 8-0, 7-0. No veía ni una de la Unión. No veía ni una, exactamente. La verdad que aclarar, igual que Unión no es famoso por ser un equipo ganador. No, exactamente. Así que no se sorprendan a lo largo de este relato de que Unión no gana, Unión no sube, porque es parte de... Así es. Está en el ethos de Unión Berlín no ganar. De hecho, lo más probable es que todos los equipos que estén en esta sección de clubes con encanto, ninguno sea un equipo ganador. No nos gusta porque ganen. Siento que es un requisito fundamental. ¿No? Así es. Sí. Así que bueno, este era el clásico, el Dinamo equipo de la Stasi, que se les ingeniaba entonces para poder contratar a jugadores, los mejores jugadores se los llevaba bajo amenaza. Así que hay una larga historia ahí que podríamos también contar en otro capítulo, pero que cuenta el poderío que tenía el Dinamo sobre los otros equipos, ganando 10 ligas. Y a propósito, la Unión era un club solo formado por civiles, no tenía miembros del plantel, así que de a poquito se fue transformando en un equipo que, como de los descontentos del régimen. Claro, la disidencia. Sí, era un equipo donde se situaba, no le daba espacio a estos disidentes. Y de hecho los hinchas aprovechaban cada partido contra el Dinamo para protestar contra el régimen. Yeah. De hecho hay fotos incluso donde colgaban pancartas y cantaban canciones asociadas en contra del equipo del Dinamo y sobre todo contra la Stasi. Y de hecho hay una pancarta famosa que dice: no queremos aquí a los cerdos de la Stasi. Siendo ahí bastante claro con... Oye, ¿no tenía repercusiones para la hinchada del Unión? Sí, la verdad que para el régimen comunista en ese momento era un equipo molesto. Era un equipo molesto porque daba espacio y situaba, llevaba al fútbol esta disidencia. Al ámbito político, sí, que a la gente un poco le produce escozor. Exactamente. Cuando esas cosas. Sí. Otra frase que formó parte de la cultura del club en los 70 fue: no todos los hinchas de la Unión son opositores, pero todos los opositores son hinchas de la Unión. Eso. Mostrando también que existían distintas visiones políticas entre sus hinchas, pero que se hizo muy conocida en un anuncio en un diario de Berlín. La verdad que la Unión desde ese momento tenía una postura bastante opositora a las injusticias. Más que decir que era un equipo anti de derecha, por decirlo así, o anticomunista, era un club que empezó a transformarse en un equipo antisistema, por decirlo así. Claro, de disidencia. Exactamente. Bueno, y en esa época de la República Democrática Alemana, la Unión fue campeón de Copa, el 68, y finalista. Algo ganó igual. Algo ganó, sí, tuvo una copa. No todo perder. Exactamente, y jugó una final de Oberliga también, lo que lo llevó a jugar una copa internacional, que ahí está también entre sus méritos, que es la antigua Copa Intertoto, si alguien se acuerda. Bueno, y ahora tenemos que pasar a otro dato importante, otra historia que tiene que ver con su relación con el Hertha, otro equipo clásico de Berlín, pero era un equipo importante, pero del lado occidental. Del lado yankee. Exacto.
su rivalidad con el Dinamo, la rivalidad que tenía el Unión con el Dinamo, provocó simpatía en las hinchas del Hertha, porque eran como este club simpático que peleaba contra el régimen, que perdía siempre, pero que era anticomunista. Claro. Entonces el Hertha y el Unión tenían como enemigo en común y se creó una especie de hermanamiento entre las hinchadas. Cosa que se concretó y se hizo muy, muy clara en los 70. De hecho, el año 79 el Hertha visita Checoslovaquia en el marco de la Copa UEFA. Va a jugar contra el Dukla. Y más o menos 15.000 berlineses van a Praga a ver al Hertha, y entre esos 15.000 van muchos hinchas de la Unión, lo que empieza poco a poco a fortalecer esta unión entre ambas hinchadas. Y durante los años 80, tanto los hinchas del Hertha como del Unión, bueno, compartían muchos intereses comunes, pero pasaba mucho que cada vez que jugaba la Unión, hinchas del Hertha se movían desde el lado occidental al lado oriental, conseguían pases para traspasar el muro a través de muchas negociaciones, me imagino. Sí, no era llegar y pasar. Sí, no era llegar y pasar, era bastante complejo, y se veían muchos hinchas de Hertha alentando a la Unión en su cancha en el Berlín Este. Bonita amistad. Sí, bonita amistad. De hecho, ambas hinchadas fueron parte del movimiento pro unificación, y en las tribunas se escuchaban cantos, el famoso canto, lo voy a decir en alemán, Wir sind ein Volk, somos un solo pueblo. Pero esta linda amistad, como decías tú, pasa, tal vez podríamos decir, una rivalidad. Una vez caído el muro, se enfrentan varias veces en la Bundesliga 2, los 90, los 2000, y comenzó a transformarse en un clásico que se jugó en noviembre del año pasado, como por primera vez en la primera división, cuando ya el Unión sube. Por fin, logró subir Unión. Sí, por fin, por supuesto. Y hoy día se transforma en uno de los partidos más importantes de la liga alemana, y sobre todo estos dos grandes equipos de Berlín. Sí, siempre se ha dicho que Berlín no tiene como un clásico muy fuerte versus otras ciudades que tienen un clásico de la ciudad como bastante poderoso. Que el de Berlín es como un clásico pequeño, pero a mí me encanta, o sea, está cargado de historia política el clásico de la Unión con el Hertha. Sí, y más encima que tiene esta historia de amistad atrás, dámelo siempre. Se ha dicho mucho eso, que si uno va a Roma, Londres o Madrid, claro, hay grandes clásicos, grandes equipos, y uno dice, oye, el de Berlín pareciera ser que los grandes equipos alemanes no están en Berlín. Uno podría decir, Berlín parece ser una ciudad no tan futbolizada. Claro. Pero hay un dato, lo vi por ahí por un documental de Copa 90, que Berlín es una de las ciudades que tiene más clubes de fútbol en Europa. Clubes están en ligas regionales, amateur o de segunda o de tercera división. Es un mito eso de que Berlín no es una ciudad futbolizada. Sí, así es. Y bueno, yo creo que hay algo ahí muy importante asociado a eso, es que, por ejemplo, el Unión es un ejemplo claro, que es un equipo de barrio muy potente, donde la identidad de barrio está marcada a fuego, y yo creo que ese es el fuerte principalmente de los equipos de Berlín. Sí, el tema identitario, totalmente. Y vámonos a la historia de la Unión tras la caída del muro. Uno podría decir que la Unión, después de la caída del muro en el año 89, solo cuenta desgracias económicas. Zozobras. Sí, exactamente. Complejidad económica es parte de su historia a partir de este minuto. Nulos éxitos deportivos, equipo ascensor, llegó hasta estar en la cuarta división de la liga, de la competencia alemana. De hecho, cuando parte la Bundesliga como hoy la conocemos a principios de los 90, no puede ser parte por problemas económicos, no tenía los recursos para poder entrar a la segunda división de la alemana. Y lo que sí tiene algunos datos por ahí, algunos triunfos recordados, como llegar a una final de Copa Alemana entre el 2000-2001, que la pierde con el Schalke. Bien, igual. Sí, lo que lo llevó a jugar también otra Copa Internacional, que fue la Copa UEFA. Donde pasó... Se ha fogueado. Sí, tuvo su segunda experiencia internacional, le ganó al Haka finlandés, y luego cae con un equipo búlgaro, el Lodz. Así que tiene su recorrido internacional también nuestro querido Unión. Y en el año 2009 llegan a la segunda división Bundesliga, donde ya podríamos decir que se estabilizan en esta competencia, ya alcanzan la primera división alemana esta última temporada, ganando la Stuttgart, una liguilla ahí de promoción, lo que lo catapulta ya a la división de honor del fútbol germano. Cuenta por favor, Cristian, la historia de los hinchas en sus pancartas cuando ascendieron a primera. Ah, sí, bueno, eso es un dato importante. El primer partido de la Unión en la Bundesliga estuvo marcado por varios hitos, sobre todo muy emotivos y gestionado por los hinchas. El primero fue que se vio, y fueron fotos que dieron vuelta al mundo. Gran parte de la hinchada mostró imágenes, pancartas grandes, con rostros de hinchas que
nunca pudieron ver al Unión en primera. Que fallecieron, claro. Se fueron, digamos, en la esperanza exactamente que habían fallecido, lo que lo hizo bastante emotivo. O sea, ahí estaban presentes también aquellos hinchas que murieron esperando a ver una Unión en primera y estuvieron presentes gracias a sus familiares. Una sola gran familia. Exactamente. Oye, por favor, busquen el video, está en YouTube. Se les van a parar los pelos y güey que lloren. Porque es tremendo. Sí, un momento muy emotivo que gestionó el club y también su hinchada. Así que lo que muestra ese compromiso interesante que nos encanta de la Unión. Y otro dato importante, en ese debut en primera jugaron contra el Leipzig, equipo odiado por nosotros y odiado en Alemania. Por varios también en Alemania. Por varios, sí. También tiene hincha igual, yo no sé. Hay de todo. Sí, que es un equipo que en realidad que fue adquirido hace unos años por la empresa Red Bull. Y podríamos decir que se las ingenió para saltarse las reglas que tiene el fútbol alemán un poco para proteger que no llegue a los grandes conglomerados. Saltarse las reglas, sí, exactamente. Sí, vamos a decir que el fútbol alemán aún tiene algunas reglas que permiten que los inversionistas no controlen completamente un club. Y en este caso, bueno, se las ingeniaron y le pusieron prácticamente la marca Red Bull al equipo. Y ha sido un equipo que en pocos años ascendió hasta la primera división y que se transformó en un equipo ultra odiado por este dominio económico principalmente, que gracias al dinero de esta empresa de energéticas ha podido llegar donde está. Bueno, igual, bonito debutar contra un rival así. Sí, bueno, y debutar en primera contra el Leipzig y los hinchas nada más que hicieron 15 minutos de silencio. Porque el fútbol ha muerto en Leipzig. Exactamente, bajo el refrán, el fútbol ha muerto con el Leipzig, aduciendo a este amor que tienen por el fútbol clásico y el fútbol con identidad, arraigado a un territorio, arraigado a su gente, no arraigado al dinero. Sí, y odio al fútbol moderno totalmente. Vamos a hacer un capítulo para explicarles por qué odiamos al fútbol moderno, pero para adelante. Continuemos con el Unión. Sí, exactamente. Y en ese partido, además los hinchas de Unión colgaron una pancarta que decía: esta es la primera vez que en 10 años vuelva a estar un equipo del Este en la Bundesliga. Siendo que el Leipzig era un equipo del Este. Pero para la Unión no existen. No existen, no vale. Sí, exactamente. Oye, pasó de todo en ese partido. En ese partido tuvo mucha historia, como dices tú, con triunfo del Leipzig, pero que la verdad pasó a segundo plano con todas estas historias que nos dejó ese primer partido de... Qué buen debut. No, pero es anecdótico el resultado. Sí. Y vamos a hablar del estadio. El estadio se llama, aquí va de nuevo mi alemán, Anderalten Forstei, que en alemán es antigua casa forestal, porque tiene la particularidad de que está rodeado por un bosque. Hay que cruzar un bosque para llegar al estadio, está lejos ahí de las calles. ¿Ese es un parque? ¿Dónde sí, está? ¿No? Está en el inmerso dentro de un parque, con una capacidad, de hecho está lejos de ser el estadio más grande de Berlín o de la Liga, y una capacidad de 22.000 personas, y con un dato que me gusta mucho, que tiene solo 3.700 asientos y 18.000 puestos de pie. Ya. O sea, gran parte de la hinchada, sí, gran parte del público va de pie, dando todo el ambiente y toda la onda de fútbol retro y fútbol... Sí, para saltar y cantar todos los 90 minutos. Exactamente. Recordemos también que en Alemania venden cerveza en todos los estadios. Sí, exactamente. Y bueno, una de las cosas conocidas de la Unión es que el ambiente que se vive dentro de su estadio, aparte de ser, independiente de ser pequeño, es un ambiente de mucho fervor, es unas tribunas que están muy cercanas a la cancha, así que le da todo un ambiente intimidante para los visitantes. Bueno, aquí hay un dato muy interesante que es recordado siempre cada vez que se habla de la Unión, es que el año 2008, bueno, la Unión cuando ya comienza a ascender a la segunda división alemana, necesita remodelar su estadio para cumplir con los requisitos, y la escasez de dinero siempre presente. Un clásico de Unión Berlín. Exactamente, y quienes sacan la cara, sus hinchas. 2.500 hinchas trabajan para remodelar su propio estadio. 2.500. Así es, 14.000 horas de trabajo, 300 días de trabajo. No te creo. Y otro dato, una vez que finalizaron la construcción del estadio, obviamente seguían necesitando recursos y el club pensó en vender el estadio y transformaron a la propiedad en 10.000 títulos de propiedad a la venta, 500 euros cada título. Y quienes compraron el estadio, los mismos hinchas. Muy bien, lo construyen y es de ellos. Exactamente, los mismos hinchas fueron parte de la compra de estos
títulos de propiedad, y algo llamativo era que no se lo vendían a cualquiera. De hecho, cuando comenzó la publicidad para el inicio de la venta, decían en su publicidad que no se lo iban a vender a cualquiera, mostrando imágenes de Joseph Blatter, por ejemplo. No, bueno, a The Red Bull. Sí, teniendo claro que no se iban a vender, sino que era para sus hinchas. Bien. De hecho, cada hincha solo podía comprar hasta 10 títulos de propiedad. Ah, ya, bien, excelente. Lo que lo hacía mucho más democrático también, y pensando en todos. Sí, Alemania encontró la acaparación de propiedad. Exactamente. Y bueno, si vamos a hablar de los hinchas de la Unión, la verdad que podríamos decir que gran parte de su historia está marcada por los hinchas. Vamos a decir que ya en los años 80 comenzó a ser el club empezó a marcar un espacio para trabajadores, pero también para comunidades hippie, comunidades punks de Berlín. Y no solo fue un club que era del barrio de Copenhague, sino que empezó a dar espacio también a todos aquellos disidentes antisistema, abriendo las puertas de este estadio mítico, el Alten Forestein, para muchos movimientos. Bueno, otros datos que podrían ser entre anecdóticos, pero históricos también, es que los hinchas nuevamente, el año 2004-2005, a propósito de nueva crisis económica, crearon una campaña que se llamaba Sangrar por Unión. ¿Qué hicieron los hinchas? Ya. Bueno, sangrar por unión. Sangraron por unión. Vendieron sangre, donaron sangre para recaudar fondos para aportar a la participación de la Liga Regional en esa temporada. Lo necesitaba la Unión. Qué buena iniciativa. Sí, tremenda. Y de hecho, comenzaron a generar tocatas, conciertos, ventas de camisetas especiales, amistoso contra otro equipo, como por ejemplo el San Pauli, que era sigue siendo uno de sus hermanos ahí cosanguíneos. Por supuesto, que San Pauli va a estar presente. Lo que permitió recaudar los fondos necesarios para armar el plantel de esa temporada y poder pagar el ingreso a la Liga Regional 2004-2005. Perfecto. Y de hecho ese año hay un dato muy importante, es que están en la 4ª división y se encuentran, adivina con quién, en la 4ª división alemana, con el Dinamo de Berlín. ¡Oh! Eterno rival. Exactamente. Y bueno, yo te decía que en los años de la Guerra Fría el Unión era el hijo del Dinamo. El Dinamo perdedor, sí. Goleaba siempre, y esta vez se encuentran en la 4ª división y el Unión vence 8-0 al Dinamo en una revancha histórica. De hecho, luego de ese partido los hinchas de la Unión colgaban pancartas diciendo: somos ahora los nuevos jefes de Berlín. Berlín es rojo. Sí, y la verdad que ese partido podríamos decir que deja en el pasado la historia nefasta de derrotas, y dejando al Dinamo en la 4ª división y actualmente el Unión en la elite del fútbol alemán. Así que sí, fue una revancha histórica, la verdad. Totalmente. Luego de ese partido no se han vuelto a encontrar. Bueno, que Dinamo juega en división. Sí, actualmente sigue en la 4ª división. Ah, sí, la Stasi. No, claro, el Dinamo sí, la Stasi. No son tan buenos. Vive en los potreros, exactamente. Sí. Otro dato interesante es que hay campañas que han hecho los hinchas de la Unión que han quedado en la historia. Por ejemplo, para el Mundial de Brasil 2014 tuvieron la campaña "Trae tu sillón y ve el Mundial en nuestro estadio". Los hinchas de la Unión llevaban su sofá y podían ver al hombro el sofá. Exactamente, podían ver a su selección, la alemana, que llegó a ser campeón en ese Mundial, en la comodidad del estadio, en pantallas gigantes, dándole espacio. ¿Qué hicieron los pobres hinchas de la Unión con tanto triunfo en ese Mundial? Así es. No sabían qué hacer. Lo que igual muestra cómo los hinchas activos siempre quedando un espacio para igual es una súper buena iniciativa bueno, al final el estadio es de ellos, y pasa mucho ahora en el fútbol moderno de que los estadios se ocupan 2 veces al mes. Exactamente, sí. 3 veces al mes si tenéis suerte. Sí, de hecho, a propósito de eso, del fútbol moderno que dices tú, los estadios, el Unión tiene claro que no, y lo ha dicho públicamente, que no tiene intenciones de vender, por ejemplo, el nombre del estadio, que es algo muy común hoy en día. Sí. Que es como lo que te queda para juntar plata, vender tu identidad. No puedo con esa práctica. Fútbol moderno. Uy, me da rabia. Bueno, el Unión no lo hace. Por eso lo queremos. Por eso está aquí. Clubes con Encanto.
Otro dato es que hasta el 2012 el club no pagaba fichajes por transferencias. Solo llegaban a jugar a la Unión jugadores libres o aquellos que estaban formados en casa. Y sin lugar a dudas el evento más particular y identitario de la Unión Berlín son las fiestas y celebraciones de Navidad que hacen cada fin de año. Hacen un gran recital en su estadio a capacidad máxima, haciendo una verdadera fiesta con villancicos, un ambiente ahí fraterno, de calidez, lleno de los hinchas, vela en mano, celebrando la Navidad entre todos. También está en YouTube, pueden ver las Navidades de la Unión, la verdad que son hermosísimas. Qué hermoso la Unión. Es hermoso. Y ahí yo creo que vamos cerrando un poco la historia de esta Unión que nos enamora con sus historias de hinchada, de vaivenes económicos, de política, de geopolítica, que tiene mucho que contar. Y te cuento, Connie, que hablé con Alberto Blaré, español, que está a cargo de la cuenta de Twitter en español del Unión. La pueden seguir, los invitamos a seguirlo. Es muy entretenida la cuenta. Sí, la cuenta es fcunión-es. Que lo pueden seguir, cuenta en español muchos datos sabrosos, como los que hemos contado hoy día, y muchos más sobre la historia de la Unión. Y Alberto, bueno, vivió en Berlín y nos contaba algunas cositas interesantes sobre su paso viendo la Unión. Bueno, y lo que nos contaba, la verdad que me interesaba mucho que me contara sobre su experiencia en el estadio de la Unión. Me contaba que bueno, se da un ambiente hermosísimo, muy distinto. Él contaba que ha ido a ver Alerta al Olympia Stadium y que es muy distinto. Que se vive en el Alter Forestein es otra cosa. Pero que también me contaba este lado de que los hinchas de la Unión, esta esencia de barrio que tienen como club de barrio, son muy celosos también de los turistas. Él me contaba que sentía cierto celo cuando grababa videos, por ejemplo, con el celular, o cuando los hinchas, claro, podríamos decir, más extremos de la Unión, escuchaban otros idiomas distintos al alemán en el estadio. Sí, bueno, igual buscan no transformarse. La verdad que sí, podríamos decir un celo por mantener su esencia. Y creo que él me contaba que hay una preocupación importante por no ser lo que no quieren ser, digamos. Claro, transformarse, recorrer ese camino. Exactamente. De hecho, él contaba que la temporada anterior, cuando estaban cercanos ya con una buena seguidilla de triunfos y parecía ser que el ascenso se acercaba a la Bundesliga 1, la hinchada colgó una pancarta que decía: mierda, vamos a ascender. Preocupados de que se iban a transformar en populares y que iban... Claro, iba a llegar a un conglomerado chino a ofrecerle... Exactamente. Un auspicio. Sí. Algo. Lo que muestra que hay una preocupación importante por la identidad de este club de barrio que califica con todas para estar en este episodio. Sí, de los clubes por exactamente. Así que eso, Connie, ahí cerramos con esta historia de la Unión que la verdad que tiene... Espectacular. Sí, no, me parece excelente. Muy buena historia la de la Unión, sobre todo la de sus hinchas. Que en realidad es eso, es una comunión entre el club de fútbol y su hinchado. Si no tiene sentido. No va más allá de cuánto ganan, de cuánto pierden. Es lo que representa. Sí, así que mucha historia y mucha identidad de este equipo. Así que ahora, terminando, me voy a comprar la camiseta de la Unión. La roja, sí, la de local. Sí, por supuesto. Sí, excelente. Así que nos vemos en otro espacio de Club con Encanto. ¿Te parece, Connie? Me parece, Cristian, que estén súper bien todos. Muchas gracias por escucharnos.